Amigos, muchísimas gracias por su gentil preferencia. Hoy jueves santo, 29 de marzo, estábamos ya conversando un poco con el padre Edwin Vázquez Gersi. Él es docente de teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en un poco reflexionar a propósito de estos días y no quedarnos en estos días de relajo, de descanso que tenemos, pues no, muchas veces del trabajo, los que tienen pues su feriado largo completo, sino en profundizar un poco más el por qué se toman estos días propicios para poder reflexionar cómo andamos. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jennifer, gracias por la invitación. Y en principio, ¿qué debemos de pensar cuando estamos siquiera teniendo el tiempito de reflexionar? Perfecto, tengo el jueves, el viernes, el sábado, ¿no? Y el domingo libre para mí, pero el porqué de estos días, ¿por qué tomarnos el tiempo para la reflexión? ¿Por qué conmemorar que hace más de 2000 años hubo un hombre, ¿no? Que llegó al mundo para reconciliarnos con esta gran fuente de amor, con el mismo Dios? Sí, tenemos 4 días, ¿no? Para los que no trabajan el día sábado son 4. Bueno, para ustedes es menos, ¿no? Tienen que trabajar hoy, para todos ustedes. Pero es verdad, disponemos de 4 días y pues muchas personas lo toman, yo creo que con buen criterio, como tiempo de descanso, aprovechando de juntar un fin de semana largo, 4 días, pero para aquellos que tenemos fe, que profesamos la fe cristiana, debemos añadir a ese descanso reflexión. Como bien dice, en estos días es un tiempo para meditar, para detenerse y pensar. Pensar desde esta perspectiva de la fe cristiana. La invitación que nos hace la liturgia de hoy, mañana, el sábado y especialmente el domingo. Pero todo este conjunto de 4 días, en realidad son 4, comenzando desde hoy, que es un concentrado de la fe cristiana. Pensar que hay un ser superior que en su inmenso, inconmensurable amor se hizo hombre y murió por nosotros para reconciliarnos con Él. Ese es el núcleo, ¿verdad? ¿No? Lo ha dicho muy bien. Es una persona. La fe cristiana no es una abstracción sobre un ser superior perdido allí en la nada, ¿no? Quién sabe dónde, sino es a partir de una persona, Jesucristo, Jesús de Nazaret, que nos muestra el rostro auténtico de Dios. A partir de allí entonces construimos la fe cristiana, que es la fe en un Dios misericordioso, un Dios que ama a los seres humanos y diríamos ahora con la sensibilidad ambiental toda su creación, exacto, incluidos los animalitos, el ambiente, todo, un Dios que ama. Esa es la mejor descripción del Dios cristiano. Es un Dios que ama, un Dios amoroso que se da, diríamos, lo mejor de sí y espera que queramos y podamos acoger ese amor. Eso es lo que Jesús viene a comunicar. Ese es el núcleo del mensaje de salvación. Un Dios que ama y en ese amar nos redime y nos salva. Y eso es un acto de gracia, ya no es el Dios que nos quedamos pues de repente si solo repasamos el Antiguo Testamento, ¿no? En la cual se tenían pues que ofrecer sacrificios, porque ya el único Cordero, ¿no? Que quita el pecado del mundo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, nos redimió y ya por gracia somos salvos, ¿no? En esa relación íntima que tenemos que tener con Dios, que es un constante caminar. Sin duda, sin duda. Este es el núcleo de la fe cristiana. Cuando hablamos de salvación, de redención, afirmamos que nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. No somos salvos por nuestras obras, pero sí para hacer obras. Sin duda, pero esencialmente, y hablando de manera estricta, nosotros, y ese es el acto de fe, no tenemos la capacidad de redimirnos a nosotros mismos, en ese sentido fuerte. Eso solamente puede hacerlo, confesamos en la fe cristiana, Dios a través de Cristo, de su mensajero, de Jesucristo. A partir de allí construimos este camino, esa capacidad de salvar que tiene Cristo se realiza a través del misterio de la cruz. Y allí tenemos una imagen muy bella porque
yo creo que debemos comparar la muerte de Cristo con imágenes como, por ejemplo, el amor de una madre por su hijo. Así es. Una madre que es capaz de dar su vida por su hijo, al que ama tanto. ¿Qué pensaría el hijo 20 años después cuando recuerda o le cuentan que su mamá dio su vida por él cuando él tenía 2 o 3 años, que lo protegió de un accidente, puso su cuerpo para evitar que el carro impactara sobre el niño? Y cuando el hijo 15, 20 años después tiene capacidad de pensar en esa mujer que dio la vida por él, qué recuerdo bello, ¿no? Entonces creo que el amor de Dios es así, es pensar en Jesús hoy y mañana en la cruz, es pensar en alguien que ha sido capaz de dar su vida por mí. Exacto. No por la humanidad en abstracto, sino por mí. Y eso implica una relación íntima y personal con cada uno de nosotros, porque es un Dios omnisciente, ¿no? Que todo lo sabe, omnipresente, que está pues presente en cada uno de sus hijos, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. Dios no es padrastro de nadie, es papá de todos. Sí, de sus hijos. Esa es otra imagen bonita, ¿no? Un Dios Padre, algunos dirían un Dios Padre y Madre, que es amoroso, que cuida, que protege, es decir, está del lado de los seres humanos, no es el aguafiestas, el Dios... tumba la fiesta, que restringe y que hace que la vida sea más aburrida, ¿no? Sí, porque está contra la felicidad de los seres humanos, ¿no? Sino al contrario, es Dios que quiere la felicidad, la plenitud de los seres humanos. Pero hay que discernir cuál es ese modo y ese camino. Ahora, eso sería bastante lógico pensarlo, incluso entenderlo, porque si nosotros nos remitimos pues a la Biblia y vemos que en efecto somos hechura suya, y Dios es nuestro creador, ¿qué mejor que el creador para que sepa cómo debe conducirse su criatura y que esté feliz en este mundo, si es que seguimos pues no evidentemente pues sus mandamientos, ¿no? Ahora, seguir los mandamientos por amor, no por miedo ni temor, ¿no? Exactamente, ese es el paso siguiente, ¿no? Una vez hecha la experiencia, yo creo que hay un problema en el modo como se ha transmitido la fe en las catequesis. Se ha puesto delante las normas morales. Exacto. Cuando lo primero que tiene que ir es la experiencia, es el sentir, el conocer, el saber que hay un Dios que me ama y que en Cristo da su vida por mí, en el mejor sentido de la palabra, en sentido pleno, que se preocupa. Entonces necesitamos imágenes como la de una madre, la de un padre o un hermano, por ejemplo, experiencias entre hermanos, ¿no? Un niño autista, un niño Down, cuyo hermano normal se preocupa por él y establece una relación amorosa con su hermano, no de rechazo, qué van a decir los demás. Entonces esas imágenes nos ayudan, nos acercan a esta gran imagen de un Dios que es padre, que es madre, que nos cuida, y entonces a partir de allí podemos sacar conclusiones. Entonces, ¿cómo va a ser mi vida? Entonces las normas morales vienen después. Las normas morales son consecuencia de esa experiencia de sentirse salvado, o como dicen otros, salvo, y el saber que el amor se paga con amor. Exacto. Entonces Dios me ama y no puedo hacer otra cosa que amar en retorno a ese amor. Entonces, ¿cómo Dios quiere ser amado? Pues que yo me realice como persona, y pues hay modos, y esos modos implican ciertamente acciones, y todas las acciones son éticas. Y ahí vienen las normas éticas, algunas de las cuales pues son controversiales, etcétera. Ahora, incluso van a ser modos, ¿no? En esto que usted lo denominó como modos éticos, que van a nacer muchas veces de la propia experiencia ya del cristiano, una vez que ha tenido este punto que usted señala, ¿no? El punto de la conversión, que es arrepentirse uno de sus pecados, ¿no? Saberse pecador y mirar a Jesucristo como ese camino, verdad y vida que es, ¿no? Y luego estos mandamientos o estas formas éticas las va a ir adoptando, porque también vamos a tener al ayudador, al Espíritu Santo, que va a ir tocando nuestros corazones, va a ir avivándolo, y en definitiva va a ser el camino no sencillo, pero sí va a ser como una gran lupa que nos va a ir viendo de que en efecto hay mucho camino todavía que recorrer, ¿no? Pero sin soledad, sino con su ayuda, ¿no?
Excelente. Nos faltaba el tercer personaje, Exacto. que es el Espíritu Santo, y está muy bien dicho, ¿no? Lo ha dicho muy bien. Arrepentirse de los pecados. Este es un elemento con el cual algunas catequesis comienzan, y no está mal, porque la experiencia, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? La experiencia que hacemos de descubrir un Dios que nos ama y que quiere nuestra felicidad y nuestra salvación, implica la misma experiencia de descubrimiento de un Dios que es así bondadoso, un arrepentimiento, porque uno descubre que no está correspondiendo a ese amor. Exacto. Y ese arrepentimiento supone pues este camino formal de reconocer los pecados, de reconciliarse, y para los católicos esto es sacramental, es decir, hay un proceso sacramental, hay un modo sacramental de reconciliarse con Dios a través del ministro ordenado para este fin, ¿no? Para el fin de la liturgia y de los sacramentos. Algunos dicen, pero ¿cómo voy a hacer eso si es un hombre, yo me reconcilio con Dios? Pero que no deja de ser también una experiencia muy personal con Dios, porque eso es lo que busca Dios, una relación íntima con cada uno de nosotros. Por supuesto, pero en la tradición cristiana, y la Iglesia Católica en particular, ha protegido este sacramento con un sentido muy, yo diría, con sentido común, ¿no? Las personas necesitamos otra persona frente a la cual hacer este proceso, porque de pronto en esa reconciliación podríamos engañarnos a nosotros mismos en el silencio de nuestro corazón, y otra persona hace como de espejo delante de nosotros y nos ayuda a ver de pronto ángulos o rincones de nuestra vida que a la luz de Cristo han sido escondidos, ¿no? Entonces nos refleja y nos permite entrar en esos rincones de nuestra vida que no han recibido la luz, la misericordia de Dios, y es un pecador como nosotros, el sacerdote. Entonces no es que el sacerdote no cargue los pecados como nosotros, pero más bien nos ayuda a descargar esos pecados. Caminar en comunidad siempre va a ser mucho, aligerar mucho más el peso, en definitiva. Ahora, y el Espíritu Santo participa activamente en ese proceso, porque es el motor desde de la el inicio, Iglesia. desde que uno reconoce que ha pecado. Ahora, ¿por qué le decía eso del Espíritu Santo y recordaba el tema del arrepentimiento? Porque vemos todos los días ¿no? hechos bastante dolorosos, ¿no? A gran escala en el mundo, y también pues a microescala en nuestras propias familias, en la propia interacción que podemos tener pues en el día a día, y vemos pues que en definitiva el lugar que debe ser ocupado por Dios, por Jesucristo, que tiene que ser una vida cristocéntrica, ha sido ocupado por nuestros falsos dioses. Bueno fuera que solamente sean imágenes de yeso, bueno fuera le digo, porque estos falsos dioses como el ego, la soberbia, el trabajo, la pareja, el estatus o no sé, el éxito mal entendido, ocupa el lugar que ocupa Dios, y vemos en el día a día al mundo sufrir. Es adoptar estos falsos dioses. Hay parte el hecho de pensar en estos días y tomarse la pausa de decir, muy bien, ¿qué dioses sigo yo? Excelente, muy bien. Entonces ese es el paso siguiente, y en esa lista tendríamos que poner obligatoriamente en nuestro contexto nacional la corrupción. Exacto. La deshonestidad, que puede convertirse, muy bien dicho, en un dios para algunas personas, porque hacen todo en función de esa ganancia ilícita, de esa ambición, o a veces una ambición que se mezcla con el poder y es completamente anticristiano, antievangélico. El Papa ayer tuvo unas palabras muy directas, nos recordaba, a mí me recordaba su visita en enero, cuando habló de pecador sí, pero corrupto no. Y haciendo la distinción, porque el Papa observaba con toda razón que el pecador se hace consciente de sus faltas, de sus errores, de sus crímenes, pero el corrupto piensa que está actuando bien dentro de que no tiene que arrepentirse de nada, que va a continuar haciendo lo mismo, no se conduele con el mal que ocasiona
el despilfarro de los dineros públicos, de esos dineros que debieron ir a construir un hospital, etcétera, o del daño moral que causa eso en otros funcionarios honestos, ¿no?, que son desafiados. Por eso es que se dice que es como un cáncer, pues, ¿no? En un momento llega a ser como metástasis y va irrigando y cogiendo órganos importantes. Padre, yo quisiera que nos dé una reflexión a propósito de lo que dice, ¿no?, y de cómo deberíamos de tomar en estos días también, y ya a título personal, hacer esta reflexión de cómo es que va también pues nuestro crecimiento espiritual, porque sabemos que nada va a crecer si es que antes pues no hay como esa semillita de mostaza, ¿no?, que se incuba este crecimiento, ¿no?, en el día a día. El camino cristiano no es fácil, en definitiva, pero es un camino que se hace más llevadero porque estamos asidos en su mano. Sí. En relación al tema anterior, para luego poder llegar a este punto culminante, que es al final la decisión personal de adhesión a Cristo, quisiera recordar las palabras del Papa, porque me parecen muy iluminadoras. Fueron dichas ayer. Dice: un cristiano no puede ser corrupto, no puede vivir con la muerte en el alma. Creo que nos viene muy bien. Todavía la mayoría de nuestra población es cristiana, y cristiana católica, y entonces las palabras del Papa vienen bien en este momento en que estamos tratando de salir. Creemos que hemos tocado fondo en la vida nacional y creemos que lo que venga no puede ser peor, no podría ser peor. Entonces tenemos la esperanza de que lo que venga deberá ser menos malo y deberá ser con el paso del tiempo mejor. Entonces tenemos un nuevo presidente y con esperanza, con una visión optimista, debiéramos darle un voto de confianza y esperar que él, con el ejemplo, demostrase que va a haber una lucha frontal contra la corrupción, que la educación y la salud, como ha dicho, serán una prioridad. Sin educación, sin una educación llevada en serio hasta las últimas consecuencias, no habrá un desarrollo para el país. Entonces, a partir de ahí, creo que podemos pensar en estas otras palabras. El Papa dice: el mundo se transforma en el espacio de nuestra vida de resucitado. Entonces, al final de la Semana Santa, nos ponemos delante del Cristo que ha resucitado y que nos trae la vida plena. ¿Qué hago yo entonces como cristiano con esa vida plena? Así es. ¿Vivo como resucitado o vivo como muerto? Como desesperanzado o sin el entusiasmo de quien ha sido salvado. Si uno ha experimentado la resurrección de Cristo, sus acciones serán honestas, serán generosas, de servicio a los demás. Es una consecuencia natural. No es fácil porque seguimos en camino. Y nuestra naturaleza pecadora tampoco no ayuda. Por supuesto, no hemos llegado a la meta. Exacto. La parucía está delante, todavía lejana. Pero quien empezó la buena obra la va a concluir, así que por ese va a ser el mismo Dios. Y también no olvidar, pues, ¿no?, orar por nuestras autoridades, tal y como incluso lo dice en la misma palabra de Dios. Sin ¿no? duda, tenemos que rezar por el presidente, por nuestras autoridades y esperar, pero no solamente esperar que hagan un buen trabajo, ellos tienen más responsabilidad, ¿no? Pero así como lo señalamos, creo que deberíamos poner un espejo en la mano, lo señalamos con un dedo y con pero los otros 3 dedos nos señalan a nosotros. Sujetamos el espejo y nos vemos a nosotros mismos si colaboramos en esa tarea o solamente les encargamos a ellos la tarea. Así es, y en esa tarea tenemos que estar inmersos todos. Muchísimas gracias, Padre. Un gusto haber conversado con usted. Hemos estado con el Padre Jesuita Edwin Vázquez Gersi, él es docente de Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, haciendo un poco las reflexiones pues a propósito de esta Semana Santa. 5 de la tarde con 30 minutos, momento de hacer una pausa. No se nos regresamos con más información. Esto es TV Noticias 7.3.